Buenos días, ingeniera, compañeros. Mi nombre es Angélica Yagual, estudiante del cuarto semestre. Este seminario se trata sobre el desarrollo de plántulas con aplicación de diferentes fuentes de nutrientes orgánicos y químicos en los cultivos de tomate, pimiento y limón, el cual consta de un índice, que son temas a tratar, como introducción, objetivos e hipótesis, revisión bibliográfica, materiales y métodos, variables estudiadas, resultados y conclusiones. Como siguiente punto tenemos lo que es la introducción. Debemos recordar que este informe se lleva a cabo gracias al proceso de germinación, que una vez que la semilla ha madurado pasa por un periodo de reposo hasta que se hidrata, y en determinadas condiciones ambientales el embrión deja su estado de latencia y empieza su desarrollo. Pero la semilla únicamente germina si dispone de agua y oxígeno suficiente, así como de una temperatura que oscile entre 20 y 30 centígrados. La germinación de la semilla va asociada a la acción de determinadas enzimas que rompen el almidón y otras sustancias de reservas localizadas en el endospermo, lo que transforman en nutrientes asimilables por el embrión, que se nutre de estas sustancias hasta que es capaz de realizar la fotosíntesis. El efecto de la temperatura sobre la germinación estaría relacionado con las enzimas que regulan la velocidad de las reacciones bioquímicas que ocurren en las semillas tras su rehidratación, por lo que nos lleva a que en la presente práctica evidenciamos la indecencia de los nutrientes o fuentes orgánicas y químicas presentes en los distintos cultivos. Es necesario resaltar la importancia de estas para posteriormente evaluar su desarrollo o crecimiento óptimo de la planta. Todas las semillas bien desarrolladas contienen un embrión y en la mayoría de las especies de plantas una reserva de alimentos envuelta en una cutícula que cubre la semilla. Las semillas generalmente se despiertan y germinan bien cuando el suelo está húmedo y las condiciones de temperatura son favorables para que ellas puedan crecer. Todas las plántulas necesitan bastante luz para crecer. Si los niveles de luz son bajos o si la plántula está muy amontonada, los tallos se alargan mucho porque las plantas buscan más luz, lo que resulta trasplantes débiles y alargados. Si los niveles de luz son bajos en los invernaderos, considere agregar luz suplementarias para tener un mejor nivel de luz para las plantas. Esto es lo que es relacionado a la introducción. Por lo que en este proyecto utilizaremos como nutrientes orgánicos el té de café, agua de lenteja y en las fuentes químicas urea y tritol forte, ya que estos nos brindan macronutrientes. Como siguiente punto tenemos lo que es los objetivos. El objetivo general es analizar los distintos cambios de las plantas de tomate, pimiento y limón obtenidas aplicando nutrientes orgánicos y químicos, los cuales son té de café, agua de lenteja, urea y abono foliar, que es el tritol forte, con el fin de identificar el comportamiento que presentan. Como objetivos específicos tenemos determinar el crecimiento de tomate, pimiento y limón aplicando los distintos métodos de fertilización, explicar cuáles son los cambios que ocurren con la planta testigo sin aplicación de nutrientes, examinar la influencia de los nutrientes orgánicos y químicos sobre el desarrollo respectivo de los cultivos. Y en la hipótesis tenemos que se determinará el crecimiento de las plantas con el fin de analizar qué nutrientes son los más adecuados. Como siguiente punto tenemos métodos de germinación general. Esto está influenciado por factores internos y externos. Dentro de los factores internos está la viabilidad del embrión, la cantidad y calidad del tejido de reserva,
Los factores externos son el grosor de la testa, disponibilidad del agua, temperaturas y tipos de luz. Generalidades de los cultivos. Aquí veremos su taxonomía. Como primer punto tenemos el cultivo de tomate, Solanum lycopersicum, en el cual tenemos varios ítems y comenzamos con la germinación. Las semillas de tomate son muy rápidas en germinación, aunque sus tiempos concretos dependen de la variedad y tipo concreto. Aún así, la mayoría de ellas crecerán en un tiempo de entre 1 y 2 semanas. Una vez las plántulas han germinado, será necesario trasladarlas a una ubicación cálida y soleada. El tomate es una planta perenne que se cultiva como anual. Puede desarrollarse como planta erecta, rastrera o semi-recta. En el cultivo encontramos características morfológicas, que es una planta perenne que se cultiva como anual. Puede desarrollarse como planta erecta. El crecimiento es limitado. Las ramificaciones en generalmente cipodial. El sistema radicular está constituido por las raíces principales, las raíces secundarias y las raíces adventicias. El tallo en los primeros estados de crecimiento es frágil, herbáceo y pubescente. Luego se convierte en decumbente, semileñoso con pelos glandulares. En las hojas, los cotiledones son fusiformes, agudos. Las primeras 2 hojas son simples y las posteriormente son compuestas, alternas, pinnatisectas, imparignadas. En la fenología, el ciclo de vida del tomate comprende 4 etapas: plántula vegetativa, floración y fructificación. Como siguiente punto tenemos el cultivo de pimiento, Capsicum annuum. Veremos la germinación. Los pimientos toman unos 8 días en germinar, lo que se convierte en uno de los vegetales más lentos en germinar. El pimiento es una especie de planta herbácea perteneciente a la familia Solanaceae, originaria de Sudamérica. Es conocida comúnmente como ají dulce. En su morfología es una planta herbácea perenne de porte mediano que cumple un ciclo productivo anual. Presenta un tallo glabrescente, erecto y ramificado, ligeramente lignificado, que alcanza una altura promedio entre 0,5 y 1,5 metros. El cultivo requiere una temperatura ambiente media anual de 20 grados centígrados, sin variaciones extremas y una tasa de humedad promedio. Su raíz, el sistema radicular de la planta es pivotante y profundo, lo cual dependerá de la profundidad y textura del suelo. El tallo posee un crecimiento limitado y erecto, dependiente de la variedad. Puede presentar 2 o 3 ramificaciones y continuar ramificándose de forma dicotómica hasta cumplir su ciclo. Cada rama produce 1 o 2 hojas, terminando en una flor, y entonces se divide otra vez en 2 ramas. Las hojas son lanceoladas, tienen la forma de punta de una lanza y muy delgadas. Presentan hojas enteras, lampiñadas y lanceoladas. Su inserción en el tallo es de forma alterna y su tamaño es variable dependiendo de la variedad. Luminosidad. Es una planta muy exigente en cuanto a la luminosidad, sobre todo en los primeros estadios de pleno desarrollo del fruto y floración. Sin embargo, si el cultivo presenta exceso de sombra, se reduce el crecimiento del cultivo
y esto puede provocar caída floral y de frutos. Como siguiente punto tenemos lo que es el cultivo de limón, citrus limón. El limón, llamado comúnmente limonero, es un árbol frutal que todos conocemos por sus sabrosos y aromáticos frutos. Los limoneros se pueden cultivar sin problemas en la mayoría de climas mediterráneos o tropicales. Esto fue el proceso de germinación, que como primer paso es determinar qué clase de semillas utilizaremos para comenzar con el proceso de germinación, el cual elegí tomate, pimiento y limón. Una vez obtenida la semilla, en el caso del limón, procedimos a la eliminación de pulpa. Secamos las semillas. Posteriormente se desinfectó con cloro al 1% y agua durante 3 minutos. Una vez las semillas puestas a germinar, teníamos que recolectar datos de cómo va su proceso de germinación, en el cual, pasando los días, las semillas de temperatura normal pudieron germinar, en las cuales se añadieron las siguientes variables: porcentaje de inhibición de semillas, porcentaje de pudrición de semillas, índice de velocidad de germinación y porcentaje de emergencia de las plántulas. Y esto nos lleva a las conclusiones que se determinó que los diferentes factores de germinación de los cultivos realizados fueron distintas, ya que cada uno tenía su tipo de germinación. Por ejemplo, en el caso del limón hay que pelar las semillas. Estas se tardaron más de una semana en germinar. También se determinó que la temperatura es un factor muy importante para el desarrollo de la semilla, ya que es importante, en el cual influye de manera específica para el control de nuestra germinación. Esto fue el proceso de germinación. Ahora ya comenzaremos con la nutrición de las plantas. Esto quiere decir que la absorción de nutrientes depende de varios factores, entre los que se pueden mencionar la variedad, clima, suelo, edad de planta y nivel de rendimiento. Fuentes de nutrientes para la fertilización orgánica. Las fuentes de nutrientes para la fertilización orgánica se caracteriza por tener contenido de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, fierro, manganeso, boro y zinc. En el desarrollo y crecimiento vegetal, esto es el conjunto de eventos que contribuye a la progresiva elaboración del cuerpo de la planta y que la capacitan para obtener alimentos, reproducirse y adaptarse plenamente a su ambiente. En esta fase se está estimulando el sistema radicular, compuesto por raíces, ramificaciones y pivotantes. El desarrollo vegetativo del tomate consta de fase inicial, fase vegetativa y fase reproductiva. En el desarrollo vegetativo del pimiento, la duración de cada etapa puede variar según el método de cultivo, las características de las variedades y las condiciones climáticas. Etapa 1, germinación. Etapa 2, crecimiento. Etapa 3, floración y polinización. Desarrollo vegetativo del limón. Esto consta del periodo de crecimiento exponencial o fase 1. Periodo de crecimiento lineal o fase 2. Periodo de maduración o fase 3. Ya como siguiente puntos tenemos muerte o senescencia. Se inicia cuando la primera vaina del 50% de las plantas del cultivo cambia su color verde por amarillo o pigmentado, las hojas empezando por las inferiores adquieren un color amarillo y caen. La senescencia o envejecimiento es un conjunto de cambios que se producen tanto superficial como internamente en los seres vivos a medida que pasa el tiempo. Capítulo 2. Materiales y métodos. Localización donde se realizó el ensayo.
El presente ensayo se realizó geográficamente en el área trasera de un terreno vacío, en la provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena, Parroquia Manglar Alto. Dirección Cinchal, calle San Francisco de Asís. Esto se llevó a cabo gracias a la docente quien nos enseña todo lo relacionado a nutrición vegetal. En los materiales de campo tenemos las semillas recicladas, recipiente, cloro, papel periódico, agua, esfero, cuaderno, vasos de plástico, tierra de sembrar, abono orgánico, té de café, agua de lenteja, abono químico, urea, abono foliar trimitol forte, piolas y libreta de apuntes. Y en los equipos se utilizó una cámara fotográfica y un computador. Descripción de la investigación. En la presente práctica evaluamos los tratamientos en los cultivos de tomate, pimiento y limón, aplicando fuentes de nutrientes químicos y orgánicos, tomando una planta testigo. Asimismo, las variables evaluadas fueron longitud de plantas, diámetro o grosor de tallo, número de hojas, longitud de las hojas y anchura de las hojas. En la preparación del terreno se realizó la preparación del suelo con una pala, carretilla, integrando a su vez tierra de sembrar y luego se procedió a nivelar e igualar manualmente. Cuando la siembra es en una época seca, la preparación del suelo permite obtener una buena humedad, mientras que en épocas lluviosas se debe sembrar en terrenos altos o con pendientes para lograr que el agua no empape. También se procedió a cercar el terreno para evitar que los animales entren y destruyan el cultivo. Metodología de trasplante de plantas. Conocer nuestras plantas y sus necesidades. El reino vegetal es sumamente variado en cuanto a las plantas de interior y plantas de exterior. Dado que muchas plantas tienen necesidades especiales, es fundamental conocer nuestras plantas con la finalidad de ver qué inconvenientes se puedan presentar. Utilizar el sustrato adecuado fundamental a la hora como trasplantar una planta. Cerciorarnos que el terreno o lugar de trasplante es el correcto. Si vamos a trasplantar directamente en el jardín, es importante revisar que nada impida el crecimiento de las plantas. Por ello, no está más de revisar si las capas inferiores del suelo pueden haber piedras que las impidan crecer. Preparar las raíces para el trasplante, el último paso para trasplantar una planta. Al momento de trasplantar toca pasarle revista al estado de las raíces. Para empezar, tendremos mucho cuidado al sacar la planta de la funda en la que estaba para no dañarlas. Esto se dio gracias al proceso de germinación. Metodología del manejo agronómico de las plantas de tomate, pimiento y limón. Para este método se analizó los requerimientos nutricionales de cada cultivo y se tomó en cuenta los más esenciales que ayudan a la planta con su desarrollo y crecimiento óptimo. Para este manejo se realizó la preparación de los nutrientes con fuentes orgánicas y fuentes químicas. Ahora analizaremos las fuentes orgánicas. En este caso yo utilicé té de café, que su preparación fue 5 cucharadas de café y agua, para posteriormente dejarlo reposar toda una noche. Esto estimula el crecimiento de microorganismos en el suelo, que utilizan nitrógeno para su crecimiento y reproducción, mientras que los granos de café se descomponen por los microorganismos. El nitrógeno adicional en el fertilizante proporcionará una fuente de nutrientes para las plantas. Esta nos brinda importantes nutrientes y minerales para su crecimiento y desarrollo óptimo, tales como el nitrógeno, fósforo y potasio. El siguiente abono orgánico es el agua de lenteja.
Contienen vitamina B, ácido fólico y minerales como potasio, calcio, fósforo, magnesio y zinc y hierro, mismas que se usan en plantas, te ayudarán a nutrir la tierra en la que habita la planta. Además, curan las plantas fácilmente. El agua de lenteja es buena para las plantas con raíces, pudiendo usarla para regar tu jardín y brindarles los nutrientes que estas legumbres tienen para ofrecer. En las fuentes químicas utilizamos la urea. La urea como fertilizante presenta las ventajas de proporción un alto contenido de nitrógeno esencial en el metabolismo de las plantas, ya que se relacionan directamente con la cantidad de tallos y hojas. Este nutriente, al ser el grano que se le suministra aproximadamente 5 gramos a cada planta, primero haciendo un hoyo en el suelo y luego a un lado de la raíz y de ahí procedió a colocar la urea. Seguido se cubrió con tierra y se regó la planta. El siguiente abono químico es el trimetol forte, que posee su formulación un alto contenido de aluminio. Actúa como una actividad fisiológica que mejora la actividad del sistema de defensa dinámico de las plantas. También evita que las enfermedades vasculares que afectan a los tallos, raíces y áreas foliares se desanimen, formando zonas de bloqueo. Como siguiente punto tenemos las variables evaluadas. Como primer punto tenemos la longitud o altura de planta. Se identificaron las plantas de cada cultivo para tomar los datos de la misma. Al menos fueron 2 plantas de cada tratamiento, que se consideró la toma de datos con la planta testigo. La medida se realizó desde la base del tallo hasta la épice de la planta. La medida fue tomada en centímetros, con 1 metro. Del mismo modo se fue tomando datos cada 5 días. Como siguiente punto tenemos diámetro o grosor del tallo. La toma de datos de esta variable, debido a la falta de cinta métrica, se realizó la medida con una lana. Después de tomar la medida, procedí a colocar verticalmente una regla y de este modo se pudo obtener el diámetro o grosor del tallo en crecimiento. Como siguiente punto, número de hojas. En esta variable se escogió las plantas de cada cultivo. Para su respectiva toma de datos se tomaron todas las hojas formadas completamente. Se fue enumerando a cada hoja, considerando estas se evaluaron al mismo tiempo que las demás variables. Como siguiente punto, la longitud de hoja. Para tomar los datos, las variables se procedió a realizar a la debida identificación de las plantas a las cuales se vaya a tomar los datos, los mismos que fueron tomados en centímetros desde la base de las hojas hasta el ápice de los datos. Fueron tomados días después del trasplante. Como siguiente punto, anchura de hoja. Se tomó este dato midiendo el ancho de cada hoja utilizando una regla o una cinta. Los datos fueron tomando en centímetros desde un extremo al otro, considerando que los datos fueron tomados al mismo tiempo que las variables anteriores. Capítulo 3. Resultados y discusión. La longitud o altura de la planta. Como vemos en la ilustración, tenemos el cultivo de limón, pimiento y tomate. Aquí se determinó que el abono que más actuó fue el té de café. Hay que recalcar que se tomaron en cuenta los datos del tomate a los 38 días de su trasplante. Contrariamente al cultivo del pimiento, su trasplante fue a los 28 días y las del limón fue a los de 10, por lo que el limón tardó más en germinar. Mientras que el abono que hizo un efecto en la parte química fue la urea.
se evidenció un gran incremento de su altura promedio. El tomate alcanzó 70 centímetros en su desarrollo en comparación de otras fuentes. Lo mismo ocurre con el cultivo de pimiento. Tuvo un desarrollo óptimo con un promedio de 60 centímetros en la longitud de las plantas. Por último tenemos el cultivo de limón, promediado a los 7 centímetros, por lo que el limón tardó más en germinar y crecer. Diámetro o grosor del tallo. El diámetro del tallo es un parámetro de gran importancia en el grosor del tallo. Depende de la variedad, las condiciones ambientales y nutricionales del suelo. Como vemos en la ilustración 2, se presentan las estimaciones en los tratamientos con el té de café y urea. Fueron superiores a comparación de las demás fuentes. De este modo aportaban significativamente con nitrógeno del mismo modo que la aplicación de nitrógeno. Es uno de los factores que influye en el diámetro de las plantas. Las altas dosis de nitrógeno influyen positivamente en el diámetro del tallo. De acuerdo con la prueba estadística, no se encontró diferencia significativa entre los manejos. Sin embargo, se pueden apreciar que durante la etapa de crecimiento del diámetro del tallo alcanzó valores entre 1,5 y 4 centímetros en el caso del tomate y en el de pimiento respectivamente para el manejo orgánico y químico. Número de hojas. Como vemos en la imagen, todas las hojas de las plantas se forman durante los primeros 30 a 37 días de edad y se desarrollan antes que otros órganos superficiales como el tallo. Las hojas se diferencian por tamaño, color y pilosidad. Las condiciones ambientales como luz y humedad. En la ilustración se observa la tendencia al incremento del número de hojas que tuvo a los 38 días el cultivo de tomate y pimiento. El manejo químico siendo esto entre 60 y 49, mientras que en la limón menos por planta. Estos resultados se pueden atribuir una mejor absorción de nutrientes al momento de ser requeridas por el cultivo. En la longitud de hojas, como vemos en la ilustración, se puede observar la tendencia que tuvo el cultivo bajo el manejo de la fuente orgánica. Fue el más óptimo para aumentar el área foliar, más que en el manejo químico, es decir, que los abonos orgánicos tuvieron influencia en el desarrollo del follaje de las plantas. Esto se debe a que la disponibilidad de nutrientes contenidos en ellos es más lenta en las que las fuentes químicas. Ancho de las hojas. Los resultados de este descriptor no presentan diferencias estadísticas significativas entre los dos manejos de las fuentes. Aquí es importante saber que el cultivo de tomate tiene más días en comparación de los demás cultivos, como se pueden observar en la ilustración. Los dos tratamientos que aportaron con los nutrientes necesarios, teniendo en cuenta que al aumentar el área foliar tendrá mayor captura de luz para la fotosíntesis. Por último tenemos las conclusiones. De acuerdo con los resultados obtenidos bajo la práctica, se concluye que la aplicación de diferentes fuentes, tanto orgánicas y químicas, influye de manera redundante en el desarrollo de las plantas, quedando así comprobado que las fuentes químicas tienen una mayor rapidez en la absorción para con las plantas, mientras que en las fuentes orgánicas demoran un poco más en ver su efectividad y viabilidad en las mismas, siendo las dos fuentes efectivas y aportando positivamente con los nutrientes requeridos, tanto para el aumento del diámetro y longitud del tallo. De este mismo modo también para el área foliar. De este modo también presento mis evidencias del desarrollo y nutrición de las plantas del tomate, pimiento y limón. Muchas gracias.